relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y a todos a la capacitación Rubros Laborales, Teoría y Liquidación. Saludamos la presencia de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, director provincial de la Defensoría Pública de Pastaza, doctor Telmo Arteaga, señoras y señores directores provinciales de la región Centro-Norte de la Defensoría Pública, defensoras y defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, público en general. La relación laboral ha sido objeto constante de regulación jurídica, que se halla en constante evolución, transformándose a tenor de los fenómenos económicos sociales. La liquidación de haberes correspondiente a las obligaciones que mantiene el empleador constituye un rubro importante dentro del cálculo de costos y gastos deducibles para la empresa. Cada concepto debe ser analizado y aplicado para el cumplimiento del pago y la contabilización, ya que el cálculo de sueldos y salarios, provisión de beneficios sociales, indemnizaciones, liquidaciones, cesantías, etc., debe ajustarse a la ley. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos al doctor Telmo Arteaga, director provincial de la Defensoría Pública de Pastaza. Adelante, doctor. Buenas tardes, apreciados y apreciadas defensores públicos, profesionales del derecho, estudiantes. Me complace darles la bienvenida a esta capacitación en línea, gracias a la creación de la Escuela Defensorial por parte de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, que ahora se encuentra a cargo de la magíster doctora Tania Torres. El docente que va a exponer esta clase magistral es el doctor Mauricio Pangol, Lescano, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Profesional con varios años de trayectoria, especialista en materia laboral, quien va a presentar el tema Rubros Laborales, Teoría y Liquidación. Estoy completamente seguro que va a ser muy útil el contenido de la ponencia para nuestros ámbitos laborales. Y sin más, muchas gracias por su atención. Sean todos bienvenidos. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial. David, por favor, si silenciamos. Por favor, si silenciamos los micrófonos. Muy gentil. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias, Paulinita, y muchísimas gracias a todos quienes se han unido a este proceso de capacitación. Como ustedes saben, día a día la Escuela Defensorial intenta ir mejorando, intenta ir innovando, inclusive para entregar mejores capacitaciones de calidad. En ese sentido, si bien esta capacitación la hacemos en jornada laboral, hay una acogida bastante grande y eso es digno de aplaudir. Agradecemos muchísimo a todos quienes conforman igualmente la Defensoría Pública, así como la red a la defensa jurídica pública, que también siempre están constantemente capacitándose en estos procesos impulsados por la Escuela Defensorial. Igualmente, a nombre del doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general, les extendemos un cordial saludo, indicándoles que estas capacitaciones, como ustedes saben, están siendo coordinadas de manera constante. Vamos a tratar de tener
capacitaciones un poco más focalizadas hacia las áreas específicas, quizá tener inclusive públicos más reducidos para mejorar la interacción con el capacitador. En ese sentido, damos por inaugurada esta jornada de capacitación, esperando que sea muy fructífera para todos ustedes. Muchas gracias y adelante, Paulinita. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará certificados de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas al expositor a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Alberto Mauricio Pangol Lascano, facilitador de la capacitación del día de hoy denominada Rubros Laborales, Teoría y Liquidación. El doctor Mauricio Pangol, en su formación académica, ha obtenido los títulos de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho Procesal, mención Derecho Civil y magíster en Derecho Laboral. En la actualidad es candidato a doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Dentro de su experiencia laboral, se destacan los cargos de juez temporal de los juzgados del trabajo de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua y director del Consejo de la Judicatura de la provincia de Tungurahua. Ha sido académico por el lapso de 15 años en grado y posgrado en diferentes universidades del Ecuador, así como también es profesor de posgrados de la Universidad Católica San Pablo de Bolivia y actualmente cumple las funciones de decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. También ha participado como conferencista en varios eventos nacionales e internacionales en países como Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, México y Sudáfrica. Y ha publicado varios artículos científicos en derecho laboral que han sido publicados en revistas indexadas como Latindex, Cielo, Scopus. Recibimos al doctor Mauricio Pangol, quien tendrá 80 minutos para impartir la capacitación sobre el tema Rubros Laborales, Teoría y Liquidación. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer la invitación de la Defensoría Pública. De igual manera, a la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, en este caso un saludo a la doctora Tania Torres, al doctor Telmo Arteaga y a usted, Paulina, por la más cordial de las bienvenidas y que me siento desde ya muy honrado el poderme dirigir hacia ustedes. Bueno, en este caso, ahora y el día de mañana nosotros vamos a revisar los rubros desde un punto de vista teórico y práctico. Es importante destacar que para aquello vamos a tratar de ser muy, sintetizarnos como tal dentro de la exposición que voy a realizar, tomando en cuenta de que normalmente estas clases para poder distinguir o hablar de los aspectos conceptuales teóricos o ya prácticos en las liquidaciones, pues en definitiva nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, voy a hacer lo más corto posible, ya sea para un ámbito de entendimiento y más aún por el tiempo en que se me ha concedido. Para iniciar, vamos a nosotros a canalizar que existen docenas de rubros en nuestra legislación ecuatoriana, rubros que obviamente han venido siendo mutados, transformados, reformados dentro del Código del Trabajo ecuatoriano. Sin embargo, más allá de aquello, me referiré específicamente a 12 rubros dentro de esta charla de ahora y el día de mañana. Y si es que nos queda un poco de tiempo, también hablaremos sobre la jubilación patronal. La jubilación patronal extendida ya sea desde la carga probatoria de la parte empleadora, así como también de la parte trabajadora. Bueno, no quisiera más entrar en detalles en este aspecto con los prólogos o antecedentes. Vamos directamente a lo que es materia, en este caso, de esta charla. Tenemos que en primera instancia empezar a identificar que
Dentro de nuestra jurisprudencia, dentro de nuestra doctrina, se ha determinado en que los rubros laborales en el Ecuador provienen de una carga probatoria dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo dinámico se sobreentiende en el hecho de que existen rubros cuya carga probatoria le corresponden a la parte empleadora y también tenemos rubros que la carga probatoria le corresponden a la parte trabajadora. Esto se lo indica ¿por qué? Porque dentro de los procesos, ya sean judiciales o ya sean administrativos desde el punto de vista laboral, de una u otra manera tenemos que saber cuáles son los rubros que por su naturaleza como tal son irrenunciables porque su derecho ya está preestablecido. Y también existen rubros que obviamente tendrían que justificarse ante una autoridad judicial para que una vez que hayan sido probados, pues obviamente sean considerados como irrenunciables. Para esto nosotros los vamos a diferenciar desde un punto de vista doctrinario en rubros laborales de derecho y rubros laborales de transacción. A esto me referiré dentro de los rubros laborales de derecho, como por ejemplo la 13ª remuneración, la 14ª remuneración, vacaciones, fondos de reserva y la remuneración. La remuneración considerada en un triple de recargo y diferencias salariales. Mientras que dentro de los rubros de transacción me voy a referir exclusivamente a los rubros cuya carga probatoria le corresponde a la parte trabajadora. Estos vienen a ser como tal horas extraordinarias, horas suplementarias, jornadas nocturnas, despido intempestivo, desahucio, utilidades. Insistiéndoles en el caso de que nos quede un poco de tiempo, poder también tratar algo de la jubilación patronal, entendida de que este tipo de rubro puede estar, su carga probatoria, se insiste, a favor de la parte trabajadora, que es de 20 años a 24 años, 11 meses, porque exclusivamente este rubro se cancela siempre y cuando se haya justificado un despido intempestivo. A partir de los 25 años en adelante, pues, la carga probatoria le corresponde a la parte empleadora porque no es una consecuencia de un despido, sino de cualquier forma en que se termine la relación laboral, es decir, ya sea un visto bueno, una renuncia aceptada, podría también darse como tal un desahucio, pues ahí lo que se justificaría es el cumplimiento de la obligación. Bueno, nos vamos a los rubros de derecho. Les había anticipado, son dos tipos de rubros de derecho, rubros de transacción. Dentro de los rubros de derecho, se insiste, la carga probatoria le corresponde a la parte empleadora porque este derecho se sobreentiende que ya está preestablecido. Es decir, en un proceso judicial o ante la autoridad administrativa de trabajo, se justifica el pago. No se justifica si el trabajador tiene o no derecho al pago, sino directamente se justifica el pago, la cancelación, el cumplimiento de la obligación. Empezaremos como esto con la 13ª remuneración. Todos entendemos en el artículo 111 del Código del Trabajo que se conoce como un bono navideño. Este bono navideño, pues la palabra lo dice, navideño, se paga en el mes de diciembre, pero a partir del año 2015, con la Ley Orgánica para la Justicia del Derecho Laboral, obviamente dentro de las reformas que se generaron al Código del Trabajo, este rubro pasó a realizarse en dos pagos, ya sea esto de manera mensualizada o de manera acumulada. De manera mensualizada en el entendimiento de que si un trabajador obviamente inicia sus labores, pues viene a ser la generalidad el pago mensualizado. Y solamente si es que el trabajador requiere a su parte empleadora que se acumule, pues de una u otra manera este rubro tendrá que pagarse de esa manera. Insisto, ¿por qué? Porque normalmente las empresas o los empleadores, cuando empieza a laborar un trabajador, sobreentenderían, entre comillas, que se le va a pagar de una manera acumulada cuando la acumulación es una excepción. Se insiste, si una persona ingresa a laborar, pues el empleador tiene que pagar este 13º de manera mensualizada, más no acumulada. Solamente si es que requiere la parte trabajadora, inmediatamente se lo puede acumular. Para esto, cuando se generan estas fórmulas de pago, en el mes de enero, hasta los primeros 15 días, pues se puede realizar el cambio en la forma de pago, ¿no? Es decir, si un trabajador venía percibiendo el 13º de manera mensualizada y desea acumular, pues tiene que esperar hasta el mes de enero para poder realizar este cambio. Caso contrario, no se lo puede realizar en el mes de marzo, no se lo puede realizar en el mes de agosto, en el mes de octubre, es decir, únicamente en los meses de enero de cada año. Bueno,
El artículo 111 del Código del Trabajo define como tal que este rubro se lo paga en base a la remuneración que percibe el trabajador. Es decir, no se refiere exclusivamente al básico, a la remuneración básica del trabajador en general, sino al valor que obviamente podría estar percibiendo. Es decir, si un trabajador gana $1,000 mensuales y trabajó todo el año, perfecto, tendría derecho como tal al pago de estos $1,000. Si gana $5,000, 5,000. Si gana 3,000, 3,000. Si gana 600, 600. ¿A qué me refiero? Que se lo debe cancelar sobre la remuneración consensuada con la parte empleadora. Pero esto no es el problema. El inconveniente que nos empieza a surgir sobre el pago de la 13ª remuneración, porque tengo entendido que estoy en su gran mayoría ya con colegas abogados que conocemos el concepto, pues nos vamos a referir exclusivamente a los problemas que nos puede dar como tal el pago de la 13ª remuneración. Porque si nosotros revisamos este artículo 111 del Código del Trabajo, en una parte nos va a distinguir que su pago también se lo considera tomando en cuenta el artículo 95 del Código del Trabajo. Artículo 95 que se refiere a la retribución accesoria. Y dentro de este artículo 95 relacionado a la retribución accesoria, nos indica que para el pago de indemnizaciones se debe considerar todo lo que el trabajador recibe, ya sea en dinero o en especie. ¿Sí? Ya sea esto por concepto de pago de comisiones, horas extraordinarias, suplementarias, nocturnas, cuando el empleador paga el porcentaje total al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero la parte que nos trae una consecuencia que de pronto no está muy reglada es en el hecho de que cuando se realizan pagos que tienen un concepto de normal dentro de la industria o negocio. Y ahí es donde que se nos viene un problema, porque normalmente, ¿qué entendemos como el pago de un valor normal dentro de la industria o negocio? Podemos identificar el pago de bonos, ¿sí? Ahora, tomemos en cuenta de que conceptualmente la palabra bono deviene de un hecho, de una decisión unilateral, porque no puede ser consensuada como tal, y este entendimiento o esta decisión unilateral de la parte empleadora es la que trae consecuencias. Vamos al argot, lo que sucede en el terreno de los hechos. Normalmente hay empleadores que dicen, bueno, te voy a pagar $1,000 mensuales, pero te voy a generar $500 de remuneración y los otros $500 te voy a colocar como un bono, entre comillas, supuestamente, para no pagar en su totalidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual resulta ser totalmente errado por el hecho de que si este bono se lo paga de manera mensualizada, pues viene a tener el concepto de normal en la industria o servicio. Por ende, no podríamos como tal considerar este formulismo, si se lo puede decir de esa manera, para tratar de evadir pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero vamos a poner otro caso. ¿Qué tal si es que la parte empleadora denomina que se le va a dar un bono a, yo qué sé, a los hombres por el Día del Padre? O se le va a dar a las mujercitas un bono el mes de mayo por el Día de la Madre. No sé. Pues este bono como tal, al pagarse de una manera anualizada, pues no tendría este concepto de ser normal en la industria o servicio y como tal no se generaría el pago o no se entendería como tal como parte de la remuneración. Es decir, que cuando los bonos no son mensualizados, pues de una u otra manera no podrían ser considerados para el pago de la 13ª remuneración. Un cálculo de la 13ª remuneración es muy fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar todo lo que he ganado en ese lapso de tiempo, desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre, ¿sí? Porque ese es el periodo en que se cancela la 13ª remuneración. Repito, desde el 1 de diciembre de cada año al 30 de noviembre del año siguiente, sumo todo lo que se me ha pagado y divido para 12. Así de sencillo, no hay mucha tela que cortar. Cuando se quisieran realizar cálculos ya por días, pues obviamente, y se quiere dar un resultado hasta con centavos, pues tendríamos que ver otra especie de formulismo, pero en honor al tiempo que se me ha concedido, pues mal podría yo en este caso poder reflexionar con ustedes para el pago de este punto, ¿no? Desde este punto. Sin embargo, un concepto normal, un formulismo normal, es en el hecho de sumar todo lo que he ganado en este lapso de tiempo y dividirlo para 12. Ahora, ustedes me dirán, pero Mauricio, usted nos acaba de decir que si se le da un bono por el Día del Padre en el mes de junio a cada hombre en una fábrica, ¿también debería sumarlo? No, no se suma esto
porque obviamente no tiene este concepto que les acabé de detallar porque no es normal. Se lo hace de una manera muy distanciada en los tiempos y como tal no podría ser considerado. Por alguien me dirá, Mauricio, pero ¿y qué tengo yo con las comisiones? Las comisiones que se le cancelan a un vendedor, ¿también pueden ser consideradas para el pago de la 13ª remuneración? No. Nosotros tenemos que revisar como tal este artículo 95 del Código del Trabajo, que en su primer inciso nos identifica lo que yo tengo que considerar como parte de la remuneración y qué es lo que no tendría, obviamente, que considerarlo. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con esta respuesta sobre, por ejemplo, el pago de viáticos. Pregunta por ahí, Mauricio, ¿se puede considerar el pago de comisiones a la 13ª remuneración? Sí, las comisiones sí, porque obviamente están identificadas en el primer inciso del artículo 95. Pero las comisiones son variables, ¿cómo lo puedo considerar? Obvio, si las comisiones son variadas y por eso el cálculo de la 13ª remuneración es en el hecho de sumar lo que percibe como tal el trabajador, siempre y cuando tenga este, insisto, concepto de normal en la industria o servicio. Entonces, es un cálculo muy sencillo para el efecto de la 13ª remuneración. Voy a empezar ahora con la 14ª remuneración. La 14ª remuneración se la conoce también como un bono estudiantil. En el caso de la Sierra y el Oriente, se lo paga en el mes de agosto y en el caso de la costa y de la región insular, se lo cancela normalmente en el mes de marzo. La diferencia con la 13ª remuneración es en el hecho de que en la 14ª se considera exclusivamente una remuneración básica del trabajador en general. ¿A qué quiero decir con esto? Existen dos tipos de remuneraciones básicas, ¿sí? Normadas en nuestra legislación, que viene a ser la remuneración básica del trabajador en general, que es la que me acabo de referir, y la remuneración básica sectorial. Voy a poner un ejemplo: los choferes profesionales, si es que manejan como tal un tráiler, un bus, un taxi, pues la remuneración básica sectorial de ellos, si no mal me equivoco, está en 620 o 625 dólares. Entonces, ¿qué significa si un chofer profesional gana una remuneración básica sectorial y llegamos, vamos a decir que vive en la sierra, llegamos al mes de agosto? ¿Debería pagarle sobre los 625 dólares el 14º o sobre la remuneración básica del trabajador en general? La respuesta es la segunda, ¿no? Es decir, una persona puede ganar 5,000 dólares mensuales, 1,000 dólares mensuales, 500 dólares mensuales. Pues en definitiva, lo que dice el artículo 113 del Código del Trabajo es explícitamente se le paga la remuneración básica del trabajador en general. No se adiciona retribuciones accesorias, no se considera el artículo 95 del Código del Trabajo, es exclusivamente sobre este valor. Para un efecto de cálculo, vamos a poner un caso: si una persona ha trabajado, me invento, 6 meses con 15 días, ¿cuánto le tendría que pagar por la 14ª remuneración? Muy fácil, 425. Si nosotros tenemos un cálculo de un trabajo por días, pues divido para días. Si tengo un cálculo identificado por meses completos, pues divido para 12. O sea, así de sencillo. En este caso, si una persona trabaja 6 meses con 15 días, entendería que ha elaborado 195 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En el presente año, 425 dólares divido para 360 y multiplico por los 195 días y tengo un cálculo de la 14ª remuneración. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo un cálculo de la 14ª remuneración o 13ª, lo que tengo que considerar cuando son días es revisarlos, cuantificarlos. Ejemplo, normalmente se toma en cuenta el cálculo de cada mes por 30 días. Pero Mauricio, enero tiene 31, pues lo considero como 30. Es que febrero tiene 28, pues lo considero como 30. Marzo tiene 31, pues lo considero como 30. ¿A qué me refiero? Yo tengo que revisar como tal qué tiempo, si voy a realizar un pago proporcional al laborado, el trabajador, para en base a eso poder calcular por días. Se insiste, la remuneración divido para 360 y multiplico por los días laborados. Si quiero hacer un cálculo, insisto, diario. Si quiero hacer un cálculo mensualizado, pues divido para 12. Entonces, de igual manera, no hay mucha tela que cortar en estos dos tipos de rubros que se los considera los rubros más fáciles para poder realizar un cálculo.
Paso al siguiente rubro. Ahora vamos nosotros a revisar 6 rubros. El día de mañana otros 6 rubros, ¿no? En este caso, no sé si es que, Paulina, voy realizando voy dando respuestas en este momento sobre las preguntas o lo dejamos para el último, como ustedes consideren. Doctor, si usted considera que debemos ir respondiendo, no hay ningún problema. Perfecto, hagámoslo de esa manera. Entonces vamos respondiendo para no quitarle el concepto o el tema a lo que se está explicando y de esa manera no dejarlo todo para el último, que puede ser un poco menos incomprensible. Entonces, tengo una pregunta por acá, me permiten un ratito. Me dice, si un trabajador labora a tiempo parcial, ¿su ingreso total es considerado para el 14º o será obligatorio un sueldo básico? No. Ahí nosotros vamos a revisar el artículo 82, inciso segundo del Código del Trabajo, en donde se nos dice que para el pago, ¿sí?, en jornadas parciales permanentes, o lo que usted se denomina medio tiempo, pues tengo que tomarlo en cuenta también en su parte proporcional, ¿sí? Es decir, voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona trabaja 4 horas diarias. Bueno, es la mitad de las 8, ¿no es cierto? Las 8 horas normales, pero le pagan $300 mensuales. Yo tendría que proporcionalmente, para el cálculo de la 14ª remuneración, dividir 425 para 2, que vendría a darme un valor, si no me equivoco, de $212.50, y sobre ese valor calcular la 14ª remuneración. Se insiste en el caso de que se elabore de manera jornadas parciales permanentes. La base legal, artículo 82, inciso segundo del Código del Trabajo, ¿no? Eso es lo que tengo la pregunta por este momento. Continúo entonces. Ahora, tengo una mano alzada. Polo, no sé si es que si las preguntas se van a realizar de manera directa o por el chat. Por favor, no sé si me confirman esto. Si lo pueden hacer, si pueden hablar, está bien. Igual como deseen participar. Ok, en este caso tengo Polo Lascano alzada la mano. No sé si usted puede activar su micrófono, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por escuchar mi pregunta. Buenas tardes a todos los compañeros que están presentes en este curso. Una consulta, doctor. A ver, el tema del 13º, pues estamos claros, estaría basado básicamente en la remuneración que percibe el trabajador. En el tema del 14º sería una remuneración mensual o un salario básico mensual, ¿no es cierto? Si es que se debe o más bien se está manifestando en la demanda que se debe de 3, 4 años, este 14º, tendríamos que basarnos en el salario básico que estaba vigente en esa época, ¿no es cierto? Y de ahí hacer el cálculo proporcional. Así es, justamente se considera el básico de cada año para realizar una demanda si tiene 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, en efecto, la respuesta usted mismo se la ha dado. Ahora, vamos nosotros en base a esta inquietud que nos realizó Polo, a denotar diferencias entre el 13º y 14º, para obviamente dejar todo esclarizado. El 13º, la remuneración que percibe el trabajador, perfecto, y se considera retribuciones accesorias. En el 14º no nos interesa cuánto percibe el trabajador, nos interesa conocer cuál es el básico del trabajador en general en cada uno de los años y no se toma en cuenta las retribuciones accesorias, es decir, el artículo 95 del Código de Trabajo, en el 13º sí, en el 14º no. ¿De acuerdo? Perfecto, continuamos. Vamos al rubro de las vacaciones. Vacaciones está en el artículo 69, el concepto como tal del Código del Trabajo. En el artículo 71 nos indica su cálculo, de qué manera hago la liquidación, pero en las vacaciones sí hay mucha tela que cortar. Voy a tratar de hacerlo más explícito como he venido siendo por los otros 2 rubros. Las vacaciones como tal se las puede cancelar ya sea en tiempo o en dinero. ¿Sí? En tiempo se puede cancelar valores explícitamente cuando se rompe la relación laboral y como tal se está debiendo proporcionales. Ejemplo, una persona trabaja 2 meses en una fábrica. ¿Tiene derecho a las vacaciones? A su pago, sí, en su parte proporcional. No, pero ¿cómo le voy a pagar vacaciones si ni siquiera ha laborado un año? Se insiste, las vacaciones se pagan en su parte proporcional sobre el tiempo laborado. Ahora, dentro de las vacaciones, ustedes me dirán, oiga, pero yo tengo entendido de que no se puede pagar en dinero. Pues sí, sí se puede pagar en dinero. Pero para eso la ley nos identifica en qué conceptos. Por ejemplo, las vacaciones a partir del 5º año, es decir, desde el 6º, se va adicionando un día por cada año de servicios. ¿Sí? Y normalmente lo que hago para efectos académicos es pedirles a los alumnos que lleven el dígito. ¿A qué me refiero? Si trabajo 6 años, noten la palabra el dígito 6,
pues tendría derecho a 16 días. Si trabajo 8 años, pues 18 días. ¿Sí? Si trabajo 14 años, pues 24 días. Entonces siempre voy llevando el dígito, pero lo que nos dice el artículo 69 como tal es de que yo en cada año tengo que darle 15 días de vacaciones. Pero también puedo, mejor dicho, la ley me permite, o mejor dicho, me dispone, no me permite, me dispone en que las vacaciones también se dan por la antigüedad. Y estas vacaciones que les acabo de referir, que se van adicionando por cada año de servicio, pueden darse hasta 15 días adicionales. ¿Sí? 15 días normales de vacaciones en cada año, y cuando ya voy trabajando algunos años, se va adicionando un día, ejemplo, como les acabo de detallar, pero estas vacaciones por antigüedad se pueden sumar hasta 15 días adicionales. 15 días normales de vacaciones y 15 días por antigüedad. Pues ahí nos dice como tal este mismo artículo 69 del Código del Trabajo, que queda a discreción y de manera unilateral que el empleador le pueda, sobre los días de vacaciones por antigüedad, cancelarle en dinero. Entonces, no es en el hecho de que únicamente se le debe dar en tiempo. No, no es así. Entonces, revisen el artículo 69 del Código del Trabajo, nos dice que las vacaciones por antigüedad se les puede, a discrecionalidad de la parte empleadora, cancelarles en dinero. ¿Y por qué se da esta figura? Porque van a haber trabajadores que como tal se necesita que estén cumpliendo con sus funciones, y que para el empleador resulta bastante complejo, bastante sacrificado, se podría decir, que tenga muchas vacaciones y más aún acumuladas en el ámbito de su antigüedad, y es por eso que se queda discrecionalidad como tal de la parte empleadora. Pero también vamos a revisar dentro del Código del Trabajo que las vacaciones, al ser un rubro de derecho, es decir, irrenunciable, alguien me dirá, oiga, Mauricio, pero yo ya tengo 10 años laborando. ¿Sí? Y como tal, el Código del Trabajo me dice que únicamente puedo acumular 3 años vacaciones para gozarlas en el cuarto. Es decir, que si yo tengo 8 años o 10 años laborando, ¿ya perdí mis vacaciones? No, falso, errado. ¿Por qué? Porque las vacaciones en tiempo, nótense bien que yo les di 2 fórmulas, ¿no? Una cosa es pagarlas en tiempo y otra cosa es en dinero. Y les decía que puedo acumular en tiempo hasta 3 años para gozarlas en el cuarto. Pero si me están debiendo de vacaciones desde años anteriores, pues es obligación del empleador pagarme en dinero, no concederme en tiempo. ¿Sí? Entonces, esto también es importante que se destaque como tal, porque el Código del Trabajo no solamente le defiende a la parte trabajadora, sino también a la parte empleadora. Vamos a poner un caso. ¿Qué tal si es que yo tengo una cooperativa de ahorro y crédito en un cantón, donde que únicamente tengo una cajera? Y decirle o pedirle a las cajeras de otras ciudades que vayan a suplirle a la señora o señorita mientras esta goza de vacaciones, pues en definitiva trae un gasto a la parte empleadora porque tiene que pagarle los traslados, los viáticos, y por ende el Código del Trabajo permite exclusivamente que puedan tener hasta un tiempo límite para gozarlas, pero en tiempo. Si tengo más allá, se le paga en dinero. Ahora, lo que sí también tenemos nosotros aquí es un dilema en lo que respecta a las vacaciones en base al artículo 73 del Código del Trabajo. Porque si nosotros revisamos este artículo, se nos indica que las vacaciones pueden ser consensuadas dentro del mismo contrato de trabajo. Dentro del mismo contrato. Pero ¿qué pasa si estas vacaciones no fueron consensuadas en el contrato de trabajo? El empleador tiene que anticiparle con 3 meses al trabajador. ¿Sí? No es que, a ver, mañana o la semana que viene no voy a laborar y trabajadores saben que se van de vacaciones. No, no se puede hacer eso, porque incluso puede traer una consecuencia sobre una sanción por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces, ¿a qué me voy? A que las vacaciones, en base al artículo 73, si no están establecidas en el contrato, yo tengo como tal que anticiparle con 3 meses al trabajador. Vamos a poner un efecto que se me ocurre en este caso, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo una fábrica? Y las fábricas, en su gran mayoría, no pueden apagar sus máquinas. Le contrato a este obrero en el mes de noviembre. Y le digo, ¿sabe qué, señor obrero? Nosotros todos los meses de diciembre, desde el 17 de diciembre al 2 de enero, cerramos la fábrica porque apagamos las máquinas y obviamente usted viene 1 mes o 2 meses de trabajo y ya se va de vacaciones. Y el trabajador me dice, no, porque a mí la ley me ampara en que usted tiene que anticiparme con 3 meses.
Le digo, bueno, entonces estamos así, en el contrato de trabajo le voy a entablar de que sus vacaciones todos los años van a ser desde el 17 de diciembre al 2 de enero. No, es que yo no estoy de acuerdo, pues por último no le contrato. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me voy? Que se pueden entablar los plazos y los tiempos de las vacaciones de esta manera. Ahora, también lo que se malentiende es en el hecho de que las vacaciones tienen que darse de manera anticipada, pero es anticipada en el efecto de que se debe concederlas antes de que se cumple un año. Ejemplo, si una persona empieza a laborar el 1 de enero, al 31 de diciembre de ese año ya tenían que haberse dado las vacaciones, concedido las vacaciones, porque normalmente muchos empleadores lo que aspiran es cumples un año y te doy las vacaciones, y no es así, sino que antes de que cumpla su año de servicios ya se le tenía que haber dado como tal estas vacaciones. Y lo más complejo, cuando yo voy a pagar o conceder vacaciones, ¿se consideran las retribuciones accesorias? Es decir, ¿se toma en cuenta las comisiones, horas extraordinarias, suplementarias, nocturnas para el trabajador? La respuesta es sí. Y la pregunta es, ¿y qué empleador lo hace? Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes revisan el artículo 71 del Código del Trabajo, ahí se indica como tal que las vacaciones se consideran las horas extraordinarias, suplementarias, comisiones y toda otra retribución que se considere en el artículo 95 del Código del Trabajo. Así nos indica este artículo 71. Y el sagrado y Padre nuestro artículo 95 del Código del Trabajo, para quienes nos dedicamos a materia laboral, pues tenemos que considerarlo. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué tal si una persona es un trabajador que labora en una concesionaria de vehículos, donde que le pagan, obviamente, a más de su sueldo, voy a inventarme, de $500, también le pagan comisiones por cada venta de vehículo? Y vamos a inventarnos de que gana unos $2,000 mensuales por comisiones. Promedio. Perfecto, trabaja un año. La concesionaria le da 15 días de vacaciones. ¿Sabían ustedes que en este caso, aparte de darle los 15 días de vacaciones, también tienen que entregarle un dinero a la parte trabajadora? ¿Sí sabían eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, insisto, este artículo 71, yo tendría que hacer lo siguiente. El trabajador se va 15 días en tiempo, pero sobre las comisiones que ha ganado en este lapso de tiempo, en este año, tendría que yo sumar y dividir para 24. Y sobre eso, sobre esta retribución accesoria, yo tendría que pagarle al trabajador. Es decir, además de que te vas de vacaciones, te doy un dinero extra porque así me determina la ley. Les digo con toda franqueza, yo, aparte obviamente del ámbito académico que me desarrollo en la Universidad de Indoamérica, también obviamente me dedico al libre ejercicio. Y les puedo decir que, por no decir el 100%, pero sí el 99% de los procesos que he tenido la oportunidad de seguir, nadie, absolutamente ningún empleador, cuando tiene un trabajador que comisiona, le paga este valor. Nadie, no lo hace absolutamente nadie. Y ahora vamos a otro efecto. En base a la resolución de la Corte Nacional, donde que se identifica el pago de los intereses, las vacaciones también generan este rubro, intereses. ¿Y qué quiero decir con esto? Normalmente que estas personas que ganan comisiones, pues de una u otra manera vienen a tener una especie de reserva para que cuando se termine la relación laboral puedan demandar, y este rubro incluso genera intereses. Entonces, esto también es muy importante considerarlo para efectos de un proceso. Sí, obviamente estoy aquí con defensores públicos, también estoy con abogados en libre ejercicio, y obviamente puedan como tal pedirlo o requerirlo, y es más, hacerle ver al juez, a la autoridad administrativa de justicia, que se debe también realizar el pago con este rubro. ¿Sí? ¿Cuál es la dicotomía que se crea en el rubro vacaciones con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario? Es en lo que anteriormente les expliqué que conceptualizaba el artículo 73. Si bien es cierto, tenemos una ley orgánica de apoyo humanitario que prevalece el Código del Trabajo, jerárquicamente en base a lo expuesto en el artículo 425 de la Constitución, pero ¿a qué deviene el mismo artículo 326, numeral 2 de la Carta Magna? Que en la aplicación, obviamente, de la norma, 326, numeral 3, perdón, que en la aplicación de la norma, pues se aplicará, en el caso de duda, lo más favorable al trabajador. ¿A qué me refiero? Que cuando yo tengo esta dicotomía entre las vacaciones, insisto, porque las unas me dicen que tendría que yo anticiparle con 3 meses al trabajador, y en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario me indica
de que yo puedo hacer valer el tiempo no laborado en la pandemia, inclusive con las vacaciones a los 2 años posteriores, es decir, que ni siquiera he trabajado y ya me están pagando vacaciones, pues ahí sí viene un reflejo o algo que como tal los jueces o administradores de justicia tendrán que pensarlo al momento de resolver estas causas. Bueno, esto es como tal en lo que respecta a este rubro, insisto, vacaciones. Si alguien tiene alguna inquietud, encantado para poderle responder. Pasamos al siguiente rubro. El siguiente rubro viene a ser los fondos de reserva. ¿Qué son los fondos de reserva? Bueno, es el trabajo capitalizado. Esto está normado en el artículo 196 del Código del Trabajo, ¿sí? Y también se establece que para el pago de los fondos de reserva se tiene que considerar el artículo 95. Nuevamente sigo con el artículo 95 del Código del Trabajo. Porque aunque no lo crean, este artículo como tal, a veces puede hasta duplicar, triplicar, cuadruplicar los valores de la remuneración mensual que percibe un trabajador. Ahora, los fondos de reserva se tienen 2 efectos de pago. El primer efecto de pago que se viene a dar cuando normalmente las personas laboran y se genera su derecho a partir del 2.º año de servicios. Eso nos dice el artículo 196. Pero, ahí viene el pero, también se debe pagar a las personas que trabajan dentro de los servicios complementarios o en la construcción a partir del primer día de trabajo. Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿sí? Insisto, si yo trabajo en una función de un servicio complementario, como por ejemplo, los guardias, los bancos, ustedes se van a un banco y le ven al guardia que está ahí que pertenece a una empresa de seguridad, más no al banco. Labora en el banco, pero no trabaja para el banco. Entonces, estos son servicios complementarios. Por ejemplo, podemos argumentar las compañías que se dedican a realizar limpieza, las compañías que se dedican a la alimentación, catering, como tal. Estas personas tienen derecho a los fondos de reserva desde el primer día de labores, ¿sí? Y por ejemplo, albañiles o las personas que se dedican a la construcción, me refiero a empresas constructoras como tal, que obviamente van pagando los fondos de reserva, pues se insiste a partir del primer día. Todos los demás a partir del 2.º año. Considerando también, se insiste, las retribuciones accesorias. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo procedo un pago o una fórmula de pago en los fondos de reserva? La misma liquidación que el 13º. Sumo todos los valores que han sido cancelados al trabajador y divido para 12. A diferencia de las vacaciones, que no les había indicado el formulismo de pago, también en las vacaciones, me regreso un momento al rubro anterior, se indicaba de que todo lo que perciba el trabajador, pero ahí divido para 24. Esa es la diferencia. A ver, voy a hacer una analogía nuevamente de los rubros que he dado. 13º, sumo todo, divido para 12. Perfecto. Considerando retribuciones accesorias. 14º, remuneración básica del trabajador en general y no considero retribuciones accesorias. Vacaciones. Todo lo que percibe el trabajador, todo, ¿sí? Incluyendo retribuciones accesorias, pero el valor se lo divide para 24. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el 13º para 12 y por qué las vacaciones para 24? Fácil, el 13º se divide para 12 porque 12 meses tiene el año. Pero, ahí viene la pregunta. ¿Cuántas quincenas tiene un mes? 2. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12 por 2, 24. Es decir, ¿por qué yo divido para 24? Porque estoy haciendo el cálculo de una quincena que se tiene en el año. De ahí sale obviamente la división 24, ¿de acuerdo? Y los fondos de reserva, lo primero que yo tengo que preguntar es si esta persona como tal tiene, mejor dicho, cuál es la función y para quién labora. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si me encuentro con un escenario de una persona que realiza la limpieza en una universidad? Pero Mauricio, usted nos dijo que las personas que hacen limpieza son consideradas en servicios complementarios, se les paga desde el primer día. A ver, ahí vamos a diferenciar. Si la persona que labora en la limpieza para una compañía calificada como servicio complementario, desde el primer día. Pero si yo le contrato a una persona en una universidad para que labore directamente para la universidad no es un servicio complementario. Entonces esta persona tendría derecho al pago de los fondos de reserva a partir del 2.º año. Entonces, ¿a qué me refiero con esto cuando voy a hacer un cálculo de fondos de reserva? Tengo que identificar la función y para quién labora.
Y en base a eso puedo dirimir si tiene derecho desde el primer día o desde el segundo año. Se insiste, el pago de los fondos de reserva, el mismo cálculo del 13º, obviamente, es decir, se divide para 12. Pero lo que sí tenemos que analizar algo adicionalmente en los fondos de reserva es el artículo 202 del Código del Trabajo. Porque, ¿qué nos dice el artículo 202? Que cuando un juez de justicia ordinaria conozca sobre o disponga el pago de los fondos de reserva a petición, en este caso, de la parte trabajadora, si es que lo requiere en la demanda por el principio dispositivo, se deberá adicionar el 50% de recargo. En este caso, la Corte Nacional no se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de sumar este recargo, solamente se considera cuando se requiere en la demanda. Lo que no sucede con los triples de recargo, que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si alguien, por X y Z razón, un juez de la justicia ordinaria manda pagar fondos de reserva $1,000, si le requerí con el recargo del 50% al amparo de lo dispuesto en el artículo 202 del Código del Trabajo, el juez me dispone el pago del 50% de recargo adicional al monto, obviamente que se vaya a disponer dentro de este proceso. ¿Sí? Si no pido el recargo, pues sencillamente el juez no me lo va a dar. Así de sencillo, ¿no? Lo que existe también una dicotomía en el pago de los fondos de reserva es, porque he tenido la oportunidad de poder litigar en algunas provincias del país y me he encontrado en provincias que me indican si es que el trabajador fue afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el juez ya no tiene competencia para disponer el pago de fondos de reserva, dejando a salvo el derecho de que sea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien pueda, mediante una glosa, una coactiva, poder cobrar estos valores. Una tesis. Segunda tesis, ya desarrollada inclusive por la Corte Nacional de Justicia, por la Sala de lo Laboral, es que si es que el juez no solamente puede disponer el pago de los fondos de reserva, si es que no estaba afiliado al IES del trabajador. Sí lo puede hacer si es que el trabajador lo ha requerido en su demanda y sobre esas fechas, sobre la temporalidad que se está requiriendo, obviamente no se ha justificado el cumplimiento de la obligación. Si bien es cierto, todavía no está desarrollado como una jurisprudencia, como para que sea de obligatorio cumplimiento para todos los jueces a nivel nacional, pero obviamente existen estas dos tesis que les acabo de detallar, que se insiste mucho, dependería en qué provincia o en qué ciudad se está litigando. Sin embargo, de aquello, como siempre lo he dicho, hay que requerirlo en la demanda y bueno, la parte demandada se podrá excepcionar en esta figura y el juez obviamente resolverá lo que considere pertinente. ¿Sí? Esto es fondos de reserva. Paso al siguiente rubro, que viene a ser el triple de recargo. Bueno, primero partamos de que el triple de recargo no es el pago de un derecho, es el pago de una sanción, porque obviamente tiene como tal una premisa que es en el caso de que el empleador incumpla con el pago de las remuneraciones del último trimestre, pues se deberá estos valores, además de lo que se le está debiendo, es decir, de la remuneración, adicionar el triple de recargo, es decir, por 4. ¿A qué se refiere esto? Sí, perfecto. Si un empleador no cubre el pago de las remuneraciones, pues en definitiva, el juez tendrá la obligación de disponer este pago. Pero en este artículo 94 nos da algunas aristas sobre en qué casos se tendría que pagar y en qué casos no. Porque noten ustedes que nos dice cuando fuera menester la acción judicial. Judicial. No es la función administrativa del trabajo. ¿A qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Si va un trabajador y presenta una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, el inspector como tal no tiene, obviamente, la competencia para disponer este pago de triple de recargo. ¿Sí? Y hay muchas veces que, por ejemplo, me he encontrado en que de pronto el empleador no paga 2 o 3 meses de la remuneración, el colega profesional de derecho le presenta una denuncia ante la Inspectoría del Trabajo y obviamente se ha requerido o pretenden requerir el pago de este triple de recargo, lo cual no es competente, sería totalmente improcedente. También me he encontrado con casos en los cuales se han dado cuenta de este error y en ese momento, ¿qué es lo que han querido los colegas? Es inmediatamente ir y presentar la demanda. Voy a poner un ejemplo. Presentan una denuncia, me voy con la parte empleadora. Claro, le digo a la parte empleadora, consiga dinero para pagar los sueldos. No, es que no tengo. Vea, pucha, en serio, es más fácil deberle al banco que deberle al trabajador. Y digo esto ¿por qué? Porque si no le pago al trabajador se me adiciona el 400%.
Mientras que si me hago un crédito de consumo en una cooperativa o banco, pues me dan en 24 horas y cubro las obligaciones. O sea, es mucho más difícil de ver un trabajador que la parte empleadora. Sueldos, remuneraciones, a eso me refiero, ¿no? Entonces, conseguimos de los 2 meses que está debiendo, nos vamos ante la autoridad administrativa de trabajo y en ese momento procedo al pago o pretendo pagar. Cuando, en este caso, la parte trabajadora se da cuenta de que cometió un error de denunciarle al inspector de trabajo y que se dio cuenta de que tenía que haberlo hecho ante el juez para que se pueda triplicar. Me han tocado casos que me han dicho, no, ya no queremos, señor inspector, no queremos que nos pague. No, nos retiramos. ¿Qué es lo que he tenido que realizar? Pedirle a la autoridad administrativa de que siente una razón, ¿sí?, dentro del acta, indicando de que en ese momento se quiso pagar, pero que fue el trabajador el que no quiso recibir los valores. ¿Cuál es el efecto de esto? El artículo 94 nos indica cuando sea menester la acción judicial. ¿Y qué quiero decir? Si es que viene la parte trabajadora y me presenta ya un juicio ante el juez, ante la unidad de trabajo, pues yo le podría contestar al juez y decirle, oiga juez, aquí consta un acta celebrada ante la Inspectoría de Trabajo en donde se determina de que yo quise pagarle y fue el trabajador el que no quiso recibirlo. Y por ese motivo ya no es menester la acción judicial. Así que muchas veces que ante las autoridades administrativas de trabajo, pues de una u otra manera nos pueden ayudar a una de las partes procesales para, en este caso, dejar sin efecto este pago de esta sanción, el pago de esta sanción. Ahora, hay muchos, también me he encontrado, muchos inspectores de trabajo que me dicen, no, yo no voy a copiar nada porque el trabajador ya no quiere hacer la diligencia. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiere hacer la diligencia? A ver, ¿usted es inspector del trabajo o es inspector de los trabajadores? Porque yo sé que sepa, si usted es un inspector del trabajo, usted tiene que darse cuenta que tiene la obligación de cumplir y verificar como tal el derecho de la parte empleadora y de la parte trabajadora, no exclusivamente de la parte trabajadora. Entonces, a veces de una manera hiriente o molesta, pues hemos tenido que en este caso acudir ante las autoridades administrativas de trabajo y pedir que obviamente se sienten las razones respectivas. Tengo un mensaje que me llega y me dice, hay personas que quieren ingresar al curso y dicen que no les aceptan. Paulina, le comunico esto por si acaso. Bueno, ahora, decíamos, Danilo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mi estimado doctor Mauricio, un gusto poder volver a verle desde hace poco tiempo que recién acaba de concluir el módulo de investigación social en la Universidad de Indoamérica. Nos ha dejado sinceramente implicados con sus clases de derecho laboral. Mi estimado doctor, una consulta. Esto del triple de recargo, ¿considera usted que podría ser aplicable al ámbito del contencioso para el ámbito de los servidores públicos? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y el gusto es mío, Danilo, a los tiempos que tengo la oportunidad de volver a verlo. Bueno, no, sencillamente no, porque nosotros cuando vamos a aplicar sanciones, pues tienen que estar tipificadas, tienen que estar positivizadas como tal. En este caso, dentro del COA, dentro de la LOCEP, no se identifica como tal. Claro que existe a mi criterio una inequidad entre lo que es la ley que regula a los empleadores del Estado versus la ley que regula a los trabajadores del sector privado, porque al trabajador del sector privado, a la empresa privada, pues obviamente sí le pongo sanciones, pero cuando trabajo para el Estado, al mismo Estado no le coloco sanciones. En este caso no se desarrolla como tal esta sanción del triple de recargo para los empleados públicos. Ahora, para los trabajadores públicos, ¿se desarrolla? Sí se desarrolla. Insisto, porque el empleado público está al amparo de la LOCEP, podría estar incluso amparado abajo de la LOEP, pero en este caso las personas que están reguladas por el Código del Trabajo tienen derecho al pago de esta sanción como tal. Sí, bueno, regreso entonces, perfecto. Regreso entonces a lo que es este triple de recargo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer a una empresa que no le pagaba las remuneraciones a sus trabajadores y les debía desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Les debía 8 meses de sueldo. ¿Sí? Realmente los trabajadores no tenían como tal el conocimiento de poder demandar con un triple de recargo o más aún pedir un visto bueno por falta de pago de remuneraciones para configurar un despido intempestivo indirecto. Pero, ¿qué es lo que acontece? La empresa avanza a conseguirse un préstamo y paga las remuneraciones. Cualquier común y silvestre cristiano lo primero que va a hacer es pagar de enero, febrero y marzo.
que son los meses más alejados a la deuda que mantenía. Pero en este caso, bajo su asesoramiento, lo que hicieron fue pagar de los meses de agosto, julio y junio, es decir, de los últimos 3 meses. ¿Cuál es el efecto de haber realizado este pago? Pues, en definitiva, que el artículo 94 nos define que este pago, que de esta sanción como tal, se desarrolla sobre el último trimestre. Es decir, en el caso que nos ocupa, si se demandaba ante un juez del mes de abril, de marzo, de febrero, pues el juez lo que tenía que haber mandado es a pagar el valor único, el valor de la remuneración, sin ningún tipo de sanción. Con todo respeto, también me parece que obviamente no debería ser de esta manera la norma, exclusivamente tratándose de un último trimestre, sino debería ser sobre todas las remuneraciones que se estén adeudando. Pero bueno, esa es mi crítica, no significa que yo tenga la razón, ¿no? Eso ya los señores asambleístas sabrán por qué lo hicieron. Daniel, díganos. Doctor, buenas tardes. Le saluda desde Guayaquil, desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Me parece magnífico estar hablando sobre este tema, sobre el triple recargo por despido intempestivo. Esto ocurre cuando el efecto es por el despido intempestivo por falta de pago de las remuneraciones. En ese caso, pues, es interesante ver las dos partes, tanto como abogado del patrono como el abogado del trabajador. Pero me surte una duda, tal vez no le pude entender, es que si en el caso lo hayan solicitado mal en la vía administrativa, esto es, en el visto bueno por falta de pago, y hubiesen solicitado este pago de este triple y se hubiesen retirado, usted indicó que luego, como abogado del patrono, usted decía que ellos ya se retiraron del pago. No sé si me hago entender o si me lo podría explicar. En ese caso, si es que se lo admitiesen así, esto no sería una renuncia de derecho, por lo cual la Constitución indica que los derechos del trabajador no pueden ser prescriptibles ni pueden renunciar a estos derechos. ¿Me podría explicar bien esa parte, doctor? Claro, Daniel. Solamente hay que precisar las aclaraciones en base a lo que usted me acaba de detallar. El triple de recargo no se genera cuando hay despido intempestivo. Primero, el triple de recargo se genera cuando no se ha pagado una remuneración indistintamente de que haya o no haya despido intempestivo. Primera aclaración. Segunda pregunta. El ejemplo que les había colocado no era exclusivo a un visto bueno, era exclusivo a una denuncia que se presentó ante el inspector de trabajo sobre la falta de pago de remuneraciones. ¿Qué es lo que decía yo? En este caso lo que se pretende es pagarle ante la autoridad administrativa pretendiendo de que esto no pase ante un juez de trabajo porque la norma es clara de que es ante la autoridad judicial, no ante la autoridad administrativa. Entonces lo que yo hubiera pretendido como abogado es pretendería cancelarle ante el inspector de trabajo para que evitarme del pago de una sanción. Tercero, los rubros de derecho laboral, solamente hay 2 rubros que son imprescriptibles, que son los fondos de reserva y la jubilación patronal. Todos los demás sí son prescriptibles. Si bien es cierto, usted me dice, y hay que notar una diferencia entre la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad, que son cosas diferentes. Pero la prescripción como tal en el ordenamiento legal ecuatoriano incluso es bastante benévola. Porque, por ejemplo, en Chile, la prescripción se genera a los 2 meses. En México, la prescripción se genera al año. ¿Qué pasó con ese trámite? A ver, veamos, parece que ahí está activado el micrófono. Ya, ok. En el Ecuador se genera a los 3 años. ¿Sí? Entonces, una cosa es que a mí la ley me dé un tiempo para reclamar mis derechos y que yo no haga uso en ese tiempo. Y otra cosa es de que obviamente me esté poniendo trabas para que no se me paguen los valores. Entonces, sería la tercera arista. Y la cuarta arista es, recordemos que el triple de recargo es el pago de el triple de recargo es el pago de una sanción. No es el pago de un derecho. ¿Sí? Y hay que diferenciar estas 2 particularidades, porque la remuneración es del derecho. Cuando no se cubre el pago, se genera una sanción. Nada más. Por ende, si es que yo le pago ante la autoridad administrativa de trabajo, antes de que vaya a la vía judicial, el trabajador no está renunciando a su derecho. Mejor el empleador lo que quiere es cumplir con esa obligación antes de que se le genere
por el principio positivo, el pago de una sanción. Entonces, esas 4 aristas nomás aclaro dentro de la pregunta que usted me ha desarrollado. No sé si de pronto está completa la inquietud que usted me hizo o tiene alguna otra inquietud. Doctor, está clarísimo. Muchísimas gracias por responder mi pregunta. Muy amable, doctor. Danilo, díganos. Doctor, una última consulta en este tema. Para curarse en sano, ¿qué recomienda usted hacer en el caso de que no hubiera cómo ubicar a los trabajadores? Hay, me parece, jurisprudencia de que menciona que no se libra uno por el hecho de haber consignado el valor en el Ministerio de Trabajo, sino que más bien creo que lo correcto sería ante un juez, ¿no? A ver, perfecto. Usted me refiere a la consignación del valor de la remuneración ante una autoridad. Pues perfecto. Para esto la Corte Nacional de Justicia también ya se ha pronunciado en un caso por medio del cual les voy a contar el hecho para que ustedes más o menos me puedan entender. En una empresa le despiden a una persona, le estaban debiendo de 2 meses de la remuneración y la empresa, luego de que le despide, procede a consignar el valor de la remuneración ante el Ministerio de Trabajo. Este trabajador, luego de unos 3 meses, presenta la demanda ante un juez y solicita el pago de la remuneración que no se le había cancelado. Ante lo cual esta empresa demandada contesta la demanda y le dice al juez, no se genera el triple de recargo porque nosotros ya consignamos este valor ante el Ministerio de Trabajo y por ende no se puede como tal disponer dicha sanción. Esto obviamente llegó hasta la Corte Nacional de Justicia, en donde se presentó un recurso de casación por la falta de aplicación del artículo 1616 del Código Civil, en donde nos indica que para que se cumpla con los requisitos de la consignación debe estar precedida de la oferta. Es decir, del conocimiento del acreedor, a quien se le está obviamente consignando el valor, para que obviamente pueda hacer uso de esos valores. En este caso, ¿qué sucedió? Cuando se estuvo en el proceso, se le preguntó a la empresa, ¿usted le hizo conocer de estos valores consignados a la persona que les está demandando? ¿Y qué dijo la empresa? No, no le hice conocer. Perfecto, señor juez. Como no se me hizo conocer, no se cumplió con los requisitos del artículo 1616 del Código Civil porque nunca se precedió la oferta y como tal yo tuve que presentar una demanda. Y como ya fue menester la acción judicial, pues este valor tiene que triplicarse de los 2 meses, obviamente que no han sido cancelados, sobre la cual la Corte Nacional resolvió y obviamente casó la sentencia y dispuso el pago de este valor, de los 2 meses más el triple de recargo. Ese es el caso que se refiere, Danilo. Sí, mi estimado doctor. Entonces, más bien quizá no sea tanto el hecho de depositar el valor, sea en vía administrativa o judicial, sino más bien al acto mismo de hacerle conocer, sea mediante un correo, un mensaje de WhatsApp o por último una publicación en un diario, extremistamente hablando. Bueno, normalmente lo que yo hago es, cuando tengo la oportunidad de asesorar a empresas, es pedirles a las empresas que se creen, o mejor dicho, que pidan los números de cuenta y en qué banco cooperativa los trabajadores, para que el empleador conozca como tal. Y en el caso de que los trabajadores no tengan ninguna cuenta bancaria, pues pedir que obviamente la misma empresa les pueda crear una cuenta corporativa. ¿Cuál es el fin? Que en el caso de que el trabajador no quiera percibir, porque esta parte, esta sanción, ya les voy a explicar más adelante, los trabajadores ya lo conocen. Y hay muchos trabajadores que no quieren cobrar sus remuneraciones a propósito, con el fin obviamente de poder demandar y cobrar con un triple de recargo. Entonces ahí se está ya haciendo no una mala interpretación, sino un abuso del derecho por parte de los trabajadores. Pero bueno, sobre lo anterior, cuando yo le digo que obviamente se cree una cuenta bancaria, es con el fin de que si es que la persona o el trabajador no cobra, procedo a transferir el dinero, tomo una captura de la transferencia y le envío vía WhatsApp o correo electrónico al trabajador y le digo, estimado Joaquín, te procedí a pagar de la remuneración a tu cuenta bancaria, te hago conocer para los fines pertinentes. Ustedes hacen eso y se liberan de un triple de recargo. Insisto, ¿por qué? Porque hay muchas veces he tenido casos sobre los cuales, por ejemplo, les contratan un consultorio jurídico a una secretaria. La secretaria trabaja todo el mes y no quiere cobrar su remuneración. Como no tengo el número de la cuenta bancaria, como no tengo los datos, no le puedo pagar. Voy a poner un ejemplo. Viene una persona a laborar del 1 de mayo, trabaja hasta el 31 de mayo. Resulta que el 1 de junio nunca más se aparece al trabajo. Y bueno, ¿y qué pasó con la persona? Ya debe venir a cobrar. Normalmente la ingenuidad de la parte empleadora, digámoslo de esa manera, ¿no?
deja pasar el 2, 3, 4, 5, 6, pero resulta que el 7 ya le citan con un juicio. ¿Y qué pasó? El 2 de junio ya presentó una demanda, indicándole al juez que supuestamente no le ha pagado de su remuneración y que ahora pide con un triple de recargo. Entonces, esto como tal, obviamente es un abuso del derecho por parte de los trabajadores que ya conocen este tema y obviamente han querido abusar como tal de la parte empleadora, ¿no? Entonces, hay gente que llega a una parte, trabaja un mes, no cobra, demanda, inmediatamente se triplicó el valor. Y sobre lo cual, por eso es pertinente poder, en este caso, asesorarle a las empresas indicando de que se creen estas cuentas bancarias con el fin de que se pague de manera puntual las remuneraciones y obviamente se liberen el pago de esta sanción. ¿Sí? Gracias. Ok. Nos dice una pregunta, ¿cuáles son los efectos de un contrato de servicio profesional con una entidad pública por un periodo anual con renovación al siguiente año y así sucesivamente cuando se cumplen con horarios, relación, subordinación y una remuneración mensualizada por el mismo valor? ¿Se considera relación laboral? ¿Existiría necesidad de que se cumplan con los demás deberes laborales como vacaciones, décimos y demás beneficios legales? Sí, así es. A ver, en materia laboral, nosotros en el Ecuador nos diferenciamos en dos aspectos, ¿no? Mejor dicho, hay algunas legislaciones que tratan el contrato, pero el contrato, una cosa es un contrato laboral y otra cosa es un contrato civil, ¿sí? Entonces, pero cuando ya de por medio existen contratos que se amparan en el Código del Trabajo o en la LOCEP, si cumplen con los 4 elementos que son el convenio, la prestación de servicios lícitos y personales, la subordinación o dependencia y la remuneración, pues inmediatamente existe relación laboral. Que se quiera disfrazar a la relación laboral con contratos de servicios profesionales, indicando de que supuestamente no hay ninguna relación laboral, pero de por medio de los requisitos sí lo contemplan, pues no es único en el Ecuador. Esto, hace 15 días tuve la oportunidad de estar en Colombia dictando una charla y tuve la oportunidad, obviamente, de entre universidades poder conversar, y me decía la profesora de Derecho Laboral de la Universidad Cooperativa de Colombia que esta misma pregunta, que en Colombia también se hacen este tipo de contratos. ¿Para qué? Para el Estado, y pese a que cumple con todos los requisitos, se contempla ahí 2 líneas de que el empleado, no, ni siquiera el empleado, el contratado conoce perfectamente de que no hay relación laboral y que incluso renuncia a presentar algún tipo de proceso en contra de la entidad pública, lo cual obviamente es errado. 2 cuestiones. Principios de renunciabilidad, artículo 326, numeral 2 de la Constitución, es decir, que por más que existe este contrato firmado, no tiene validez. Artículo 326, numeral 3 de la Constitución, que viene a ser el indubio pro operario, que en el caso de que exista duda, se aplica lo más favorable al trabajador. Y el siguiente principio desarrollado en el artículo 35 del Código del Trabajo, que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué es este principio? Que en definitiva no es necesario revisar con detenimiento el contrato escrito de trabajo si de por medio se justifican lo que sucede en el terreno de los hechos. Es decir, por más que me presente a mí un contrato que indique de que no hay relación laboral y que se va a mandar excomulgado a la parte contratada porque está consciente de que nunca va a demandar porque no hay relación laboral, así diga lo que se diga en el contrato, se aplica este principio de la primacía de la realidad y como tal se deja sin efecto este instrumento desarrollado. ¿Sí? Bueno, tengo algunas otras preguntas. Me dice a su discreción, en esos casos, ¿cabría el reclamo laboral respectivo tal vez la vía constitucional por precarización laboral? No, esto tendría que irse primero a un tribunal de lo contencioso administrativo para que se pueda desarrollar, porque recuerden que la Corte Constitucional no puede referir si existió o no relación laboral, porque eso va a ser un principio de legalidad. Es decir, primero justifico como tal de que existió la relación laboral y para eso son las autoridades competentes, para posteriormente ver si es que es prudente o no presentar una acción constitucional. Recordemos que existen 2 premisas para presentar una acción constitucional en materia laboral, porque no es lo mismo desarrollar un derecho al trabajo que un derecho en el trabajo. Son cosas diferentes. En el derecho al trabajo tiene índole desde el punto de vista constitucional al amparo del artículo 33 de la Constitución. Es decir, que el trabajo obviamente debe ser libremente escogido y aceptado. Ahí, al trabajo. Pero cuando yo me refiero a un derecho en el trabajo, que es sobre la pregunta que se estaba desarrollando, es que ya nació la relación laboral y como tal se tienen que pagarme los derechos que concibe la ley cuando ya existe la misma. Derecho a vacaciones, derecho a un horario determinado, derecho al descanso, como tal. Entonces, a mi discreción, como bien dice la pregunta, consideraría de que presentar una acción constitucional para verificar si es que hubo o no hubo relación laboral, porque eso es lo que va a tener que resolver el juez constitucional, pues no quepa. A mi criterio sería improcedente.
Estimado doctor, usted señaló que solamente los fondos de reserva y la jubilación patronal son imprescriptibles. ¿Me podría indicar cuál es la norma legal? La norma legal está desarrollada en base a las resoluciones adoptadas por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Ahí se indica como tal, ustedes podrían incluso hasta googlearlo, pongan Google académico, pongan ahí jubilación patronal imprescriptible, inmediatamente les va a salir las resoluciones dictadas por la Corte Nacional. Es decir, no está normado, no existe una ley que identifique esto, pero sí está desarrollado por las sentencias dictadas, insisto, por la Corte Nacional de Justicia. ¿Sí? Entonces, ahora, los fondos de reserva como tal, ¿por qué vienen a ser imprescriptibles? Porque en la Ley de Seguridad Social se indica que las aportaciones al seguro y todo lo que tenga que ver con el seguro, recuerden que los fondos de reserva en una parte, en una fórmula de pagos ante el seguro, en el caso de que se acumule, pues vienen a ser imprescriptibles. Ahí sí lo dice la Ley de Seguridad Social. ¿Sí? Entonces, sobre estos dos rubros. Y tanto más que la jubilación patronal es de tracto sucesivo y por ende mal se podría distinguir como tal que exista una temporalidad para la reclamación de la acción en este caso. Tomando en cuenta de que hay dos tipos de prescripción, ¿no? Hay la prescripción de la acción y la prescripción del derecho, que son cosas diferentes. La prescripción de la acción, desarrollada en el artículo 635 del Código del Trabajo, y la prescripción del derecho, desarrollada en el artículo 637 del Código del Trabajo, que podemos también, si es que más adelante desean, dictar una nueva charla y hablar netamente sobre estos dos tipos de prescripciones porque me llevaría bastante tiempo el poder explicarlas. En este caso nos vamos a concentrar nuevamente a lo que son los rubros laborales. Entonces, ¿qué viene a ser este triple de recargo? Perfecto. Primera arista, se paga en el último trimestre de las remuneraciones que se estén adeudando. Primer punto. Segundo punto, cuando sea menester la acción judicial. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí nosotros vamos obviamente, y que sea obviamente sobre las remuneraciones no percibidas, durante el último trimestre. Aclaro, una pregunta. Si es que a una persona no le han pagado comisiones, sobre las comisiones, ¿se podría generar un triple de recargo? La respuesta es sí. Sí. Porque las comisiones también vienen a ser parte de la remuneración. Viene otra pregunta. Si es que en los 2 últimos meses no me pagaron horas extraordinarias, suplementarias o nocturnas, ¿sobre estas horas se genera un triple de recargo? La respuesta es sí. Sí se genera. Con tal, obviamente, como lo dice el artículo 94, de que esté dentro del último trimestre. ¿Sí? Entonces, también se pueden generar el pago, insisto, con un triple de recargo con esta sanción sobre retribuciones accesorias, porque de una u otra manera vienen a ser remuneraciones secundarias conforme lo determina el artículo 95 del Código del Trabajo. Y ustedes saben que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Perfecto. Vamos ahora a revisar como tal el pago de las diferencias salariales. El artículo 117 del Código del Trabajo nos define cuál es el concepto de remuneración. Y partiendo de lo que nos dijo la ley Trole en el año 2000, específicamente el 13 de marzo, si no mal me equivoco, cuando tuvimos la dolarización y se pasó a generar la remuneración unificada, ¿sí? La palabra lo dice unificada, pero muchas personas lo decimos, pero ni siquiera entendemos qué significa la remuneración básica unificada, la remuneración sectorial unificada, el RMU, remuneración mensual unificada. Pues, ¿a qué me voy? Que anteriormente, en el año 1999 para atrás, existían otros rubros, como por ejemplo el 15º sueldo, el 16º sueldo, transporte, alimentación, bonificación por alto costo de la vida, entre otros rubros que obviamente se pagaban de manera paralela, desglosada. Pero a partir de la ley Trole lo que se hizo fue unificar estos valores. Es decir, a nosotros nos siguen pagando en la actualidad, por ejemplo, bono por transporte, bono por alimentación, sí. Dentro de la remuneración mensual que nosotros percibimos, digamos que está cancelado esto con un nombre unificado. ¿Sí? Ahora, cuando yo me refiero al artículo 117, ustedes desarrollan que el CONADES en cada año, normalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se reúne con los representantes de la parte empleadora, los representantes de la parte trabajadora y en este caso por el Estado, el Ministerio de Trabajo, para revisar cuáles son los valores que se deberían determinar para el pago de la remuneración básica del año posterior. Ante lo cual, como siempre, la parte empleadora desea que se le pague $1,000 mensuales
por concepto de remuneración básica. Y como siempre, la parte empleadora, que no le suban ni un centavo porque no se alcanzan ni para pagar los sueldos en este año. Eso es de todos los años. O sea, ya se conoce incluso hasta los alegatos, ¿no? de las partes que en ese caso, en ese proceso intervienen. Pero, ¿a qué me voy? Que ni al uno ni al otro. Porque si a la parte empleadora le fijan una remuneración de $1,000 mensuales, pues imagínense todo el trabajo que se va a eliminar, todo el desempleo que se va a organizar. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo 2 secretarias o una asistente y una secretaria a quienes les pago $500 mensuales? Si a mí me sube el básico a $1,000, pues voy a tener que lamentablemente agradecerle a una porque no me va a alcanzar el sueldo, mejor dicho, los ingresos que tengo para pagarles a las 2. ¿Sí? Entonces esto puede traer como tal también bastante terminaciones de la relación laboral. Entonces, ¿a qué me voy? Que tampoco es al otro lado. Por poco, no sé si ustedes se recuerdan inclusive que cuando hubo el efecto de la pandemia de COVID-19 y se estaba hablando de la remuneración básica del año 2021, vino la parte empresarial y por poco decía que se reduzca de los $400 que se pagaban el año anterior como básico, que tenía que reducirse el pago del básico porque ni siquiera esos $400 les alcanzaba. Pues eso tampoco, porque sería irse en contra de una regresividad de los derechos, obviamente ya generados por la parte trabajadora. Pero bueno, ¿qué quiero decir con las diferencias salariales? Es cuando a mí me pagan un valor inferior al que legalmente debo percibir. Perfecto. ¿Cuánto es de la remuneración básica del trabajador en general en este año? $425. Normalmente esto se da en los trabajos informales. Te voy a contratar para que trabajes 8 horas diarias, 5 días a la semana, pero te voy a pagar $300 mensuales. Inmediatamente entendemos por lógica que hay una diferencia salarial. Voy a poner un ejemplo con ustedes, que normalmente lo hago siempre en la universidad en la cual tengo el gusto de trabajar. ¿Qué pasa si yo le... A ver, digamos que Mauricio Pangol está con lentes, ya no me quieren dar la licencia y necesito una persona para que me ayude a conducir mi vehículo Suzuki. Dentro de este trayecto, pongo en la prensa que necesito contratar a un chofer. Se presentan algunas carpetas y dentro de aquellos me llama la atención de una persona que es chofer profesional. Digo, no, pues chofer profesional, o sea, ya tiene un curso, ya está catalogado como tal y le contrato. Digamos que la remuneración básica sectorial del chofer profesional para este año es de $625. Pero yo, el momento en que le contrato, le voy a pagar $450. La pregunta es, en este caso, de la persona que tiene su licencia de chofer profesional, que tendría, obviamente, en un sectorial pagarle $625, pero yo le voy a pagar $450. ¿Es dable? ¿Es permisible? Daría para pagarlo. Pues déjeme decir. Gracias, Danilo. Dígame. A ver, le escucho, Danilo. No, era la respuesta a su pregunta, doctor. Ese sería un escenario donde quizás se podría reclamar las diferencias. Ya. Pues en el caso que nos ocupa, no es admisible el pago de una diferencia salarial. Pero ustedes me dirán, pero a ver, no le entiendo. A ver, usted me está diciendo que el básico del trabajador sectorial de un chofer profesional es de $625 y usted le está pagando $450. Pues lógico que hay una diferencia. Pues no, no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque no debemos irnos a los títulos, debemos irnos a la función que desempeña. ¿Para manejar un Suzuki necesita una persona tener una licencia de chofer profesional? No. ¿Ya? Y como maneja mi carro privado Suzuki, pues la remuneración del chofer, no profesional, sino del chofer, es de $450. ¿Cuándo se aplicaría un pago de una diferencia salarial? En el caso de que yo le contraté para que me dé manejando un bus, para que me dé manejando un tráiler, porque para ahí sí necesito obviamente esta persona y obviamente con el cumplimiento de las necesidades legales. En el ejemplo que nos ocupa, no, porque tengo que desarrollarme sobre un vehículo cuyo tonelaje se puede obviamente manejar con una licencia tipo B. Entonces, todos nosotros tenemos que reflejarnos en base a lo que tiene como su título y la función que desempeña y cómo la desempeña, que no exclusivamente es dable, obviamente, por el título de chofer profesional. Voy a poner otro ejemplo. El artículo 79 del Código del Trabajo nos define que a igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa si en una universidad, voy a poner un ejemplo de una universidad, si en una universidad se contrata a docentes y algún docente que tiene un PhD
le van a pagar $5,000 mensuales y a un docente que tiene una maestría le van a pagar $3,000 mensuales. Los dos van a generar el mismo trabajo dentro del mismo horario. Van a dar clases, van a hacer investigación, van a generar artículos indexados, van a hacer lo mismo. ¿Ustedes considerarían de que habría una diferencia salarial? El uno gana 5,000 y el otro gana 3,000. La anterior pregunta por lo menos me movían el rostro, ahora ni siquiera me mueven el rostro. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo 79 del Código del Trabajo en su primer inciso nos dice que si bien es cierto, igual trabajo, igual remuneración, pero también depende mucho de la experticia y el conocimiento que tenga el trabajador. En este caso, si le estoy pagando, pese a que hace la misma función el magíster con el PhD, pero el PhD tiene un título de mayor relevancia, de mayor experiencia, de mayor conocimiento, y como tal esto puede dirimir en el pago de las remuneraciones y no necesariamente se podría conceptualizar, en este caso, como una diferencia salarial. Ahora, para terminar este rubro y obviamente para terminar la charla, dejándoles al libre criterio de ustedes que puedan hacerme las preguntas sobre obviamente estos rubros que hemos explicado, voy a determinar cuándo se genera el pago de una sanción, ¿sí? Como es lo triple de recargo, una sanción en las diferencias salariales. Si ustedes revisan el artículo 94, inciso segundo del Código del Trabajo, nos indica que cuando el Ministerio de Trabajo, mediante una denuncia, llegó a tener conocimiento de que existen diferencias salariales, le notifica al empleador y le dice, pague o generemos un convenio de pago sobre las diferencias que existen. Y se le da un término de 5 días. Si en estos 5 días el empleador no paga o desvirtúa como tal el cumplimiento de la obligación, inmediatamente se aplica un recargo del 100%. Es decir, se duplica el valor de la diferencia salarial. Y ahora viene la pregunta, ¿quién lo hace? Porque les digo con toda franqueza, de las oportunidades que he tenido de poder litigar, hasta ahora no conozco un colega abogado que presente una demanda de ese estilo, que me solicite el pago de diferencias salariales con el 100% de recargo. Pues déjenme decirles que sí existe como tal en el artículo 94, inciso segundo, y que obviamente se podría realizar este trámite previo a la presentación de un juicio ante la justicia ordinaria. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso me parece que estoy dentro del tiempo que se me concedió para poder dirigirme, obviamente, hacia ustedes, y si tienen alguna inquietud, pues en definitiva, estoy presto para poderles colaborar. Dejando obviamente aclarado que el día de mañana nos vamos a referir exclusivamente a los rubros de transacción, que son horas extraordinarias, suplementarias, nocturnas, despido intempestivo, desahucio y utilidades. Dentro del despido intempestivo vamos a ver también lo de los grupos, en este caso de mujeres embarazadas, lactancia, maternidad, dirigentes sindicales, acoso laboral, discriminación, sustitutos, personas obviamente que se encuentren con discapacidad o representantes legales de los discapacitados. Eso lo veremos el día de mañana. Tengo algunas preguntas que voy a proceder a contestarlas. Dicen, su título académico le habilita para ganar su remuneración de acuerdo a su título. ¿En la universidad existe la ley de escalafón? Claro. La LOES como tal identifica y obliga que exista la ley de escalafón para que se puedan identificar valores, pero siempre y cuando se vayan generando las políticas de la institución. Como por ejemplo, tengo una publicación indexada, como por ejemplo hago vinculación, entonces dependería mucho, o por ejemplo los años de antigüedad o el puntaje que como tal se da dentro de las evaluaciones institucionales, obviamente de parte de los estudiantes. No quiero hablar un lenguaje técnico para que sea entendible, ¿no? De parte de los estudiantes, de parte del mismo docente o de parte de sus superiores. Entonces, en base a la ley de escalafón, obviamente, se podría incrementar, pero estoy hablando de que se parte de remuneración base, que obviamente puede ir incrementándose con el lapso de tiempo y con las actuaciones que se desarrollen en el ejercicio de su profesión. Tengo... bueno, Paulina creo que nos mandó un link, que eso no creo que es de... no es para mí. Vamos a los otros que nos dice, en los contratos de jornada parcial permanente se cancela la totalidad de este rubro, es decir, $425, saludos. Con todo respeto, no estoy de acuerdo con aquello si revisamos el artículo 82, inciso segundo, donde que se indica de que el pago debe ser proporcionalmente al tiempo laboral. Eso lo dice la ley, no lo digo yo, les doy la base legal para que ustedes inclusive lo puedan revisar de manera directa. Danilo, díganos. Una última consulta, mi estimado doctor. Cuando usted se refirió al tema del rubro de vacaciones, habló que, quiero ver si es que le entendí bien, yo tenía entendido que obviamente se tiene que pagar las vacaciones, se tiene que pagar el mes como que si lo hubiera trabajado completo, ¿sí?
o sea, se tiene que pagar los 15 días, también que no va a estar laborando. Y aparte usted había mencionado que tenía derecho al pago de las comisiones. No sé si le entendí bien, mi estimado doctor. Así es. Si usted revisa el artículo 71 del Código del Trabajo en el primer inciso, primer y segundo inciso, se indica de que el pago de las vacaciones también se debe considerar lo que detalla el artículo 95 del Código del Trabajo, que es la retribución accesoria. Y sobre esta retribución accesoria también se toma en cuenta las comisiones. Y les decía, normalmente, vamos a poner el mismo ejemplo, gano $500 mensuales y gano $2,000 de comisiones. Cuando usted me envía, digamos que yo trabajo en su empresa, me manda de vacaciones, me da 15 días. Pero esos 15 días son reflejados en base a la remuneración de los $500. Porque en base a lo demás yo tendría que sumar estos $2,000 mensuales por todos los meses y sobre aquello dividir para 24. Es decir, tengo dos efectos de pago. El efecto de pagarle en base a la remuneración y el otro efecto que se da en base al pago de la retribución accesoria. Normalmente todas las empresas hacen esto, pagar en base a la remuneración, pero nunca le toman en cuenta la retribución accesoria. Lo que significa que posteriormente se podría iniciar una acción legal y solicitar el pago de la diferencia que no ha sido cancelada por la parte empleadora, de conformidad a lo expuesto en el artículo 95 del Código del Trabajo, por cuanto cuando se me concedían vacaciones, nunca se me pagó lo legalmente establecido en el artículo 71 de la norma que le acabo de detallar. Y obviamente el juez tendría que hacer un cálculo, una sumatoria y dividir para 24 y sobre ese valor pagar la diferencia de las vacaciones. Gracias, doctor. Perfecto. Si no hay ninguna otra inquietud, estimada Paulina, le concedería la palabra. Agradecemos al doctor Mauricio Pangol por su brillante exposición. A continuación, no sé si tenemos más preguntas para poder responder. Daríamos paso a las preguntas que quieran hacer. También se les envió ya el link de asistencia para que por favor se puedan inscribir. Recordamos a los estudiantes que se encuentran presentes deben registrarse al consultorio jurídico que pertenece. Yo tengo una pregunta. Claro, con todo gusto. A ver, respecto al pago de la condena del empleador moroso que indicas, Mauricio, en el inciso segundo del artículo 24, ¿ese también se une al pago del triple de recargo? Ya. A ver, hay que distinguir dos efectos del artículo 94. El primero que habla sobre el empleador moroso y digamos que el efecto sobre el empleador incumplido, lo diría yo. ¿Por qué? Porque en el primer efecto se detalla exclusivamente de remuneraciones, mientras que en el otro se pagó la remuneración, pero no se pagó de manera completa. Entonces, conceptualmente vienen a ser dos términos antagónicos, porque de una u otra manera, voy a poner el mismo ejemplo, si tengo que pagarle $425 a una persona, en el ámbito informal le pago 300, 250. He conocido muchos casos que, por ejemplo, les contratan empleadas domésticas, les dicen trabaja de lunes a viernes, pero solo tengo para pagarte 250, no sé si te interesa. Las señoras obviamente por la necesidad lo hacen. Pero ¿a qué me voy? En el efecto, le estoy pagando una remuneración, pero no le estoy pagando conforme lo determina la ley. Y ahí conceptualmente se indicaría lo que es la diferencia salarial. Ahora, para efectos de un juicio, ¿podría yo pedir el pago de un triple de recargo sobre diferencias salariales? Sí, pero siempre y cuando estén en el último trimestre. ¿Podría pedir el pago de diferencias salariales con el 100% de recargo sobre 10 años, 5 años, 4 años, con el 100% de recargo? Sí. Entonces vamos a un efecto de temporalidad para saber cuándo puedo pedir con el triple y cuándo puedo pedir con el duplo. Ok. Parece que no hay ninguna otra inquietud. Danilo estaba con la mano alzada hace un ratito. No sé si tiene alguna otra pregunta. Me había quedado levantada, me disculpa. Ok. Karina, díganos. Me parece que tenía una mano alzada. No. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora y por el mismo canal. Así es.
De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al doctor Mauricio Pangol, facilitador de este evento, y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les invitamos a estar atentos a sus correos electrónicos y redes sociales de la Escuela Defensorial, donde se dará información de nuestras próximas capacitaciones. Buenas tardes con todas y todos. Y mañana nos vemos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que a las 3 inicia y no podemos interrumpir por respeto al expositor. A las 3 en punto las personas que ingresaron pues se les admite. Por esa razón muchas personas se han quedado fuera. Entonces les pedimos por favor que nos conectemos unos 10 minutitos antes. 3 en punto iniciamos y 3 en punto ya no admitimos a más personas. Así es que si nos conectamos vamos a empezar de esa manera para así también terminar pronto la capacitación y la intervención también del doctor Mauricio Pangol. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Haremos